para enseñar en Israel sus leyes y sus decretos. Entonces, Esdras can paipaj deseo carca profundo del corazón como antapacha, Dios pak semita yachana monaika. Tenía esas ganas, pasión de aprender la palabra. Segundo, y él estudiaba no para criticar ni para obligar a otras personas, sino que él estudiaba para vivirla lo que él ha estudiado, para vivirla. Tercero, también para enseñarla. Chaika, nishanin Dios pakshemika. Estudiar la Biblia es nuestra regla de fe. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Kasna frase gokuna nunca na falta se kana kana cham. Pe estudiantes somos papas kaita leyina primero, ricona. Entonces, Esdras kaj Dios pakshimita yachana monaita charelka Esdras. Yachana monaita charelka Dios pakshimita. Pai kausangapa. Cumplir y enseñar. Quimsa principio tiene acá, cada uno. Primero, tienen que tener esa buena disposición de estudiar la palabra. Por ejemplo, un abogado para ser abogado, ¿por qué llega a ser abogado? Porque tenía ganas de estudiar. Un ingeniero, ¿por qué llega a ser un ingeniero? Porque tenía pasión de estudiar. Si no ya está, yo canché que con apos, yo soy mi taca. Y ya chajunga como una canché, ni un cacao sangapa primero. Cuida de tu que estudiana o que con la porque hay piacha buscaba o te iglesia problemático que me parece no es para eso, sino para vivirla, para ser humilde como Cristo, obediente como dice la palabra, respetuoso como Cristo, principios y reglas, virtudes de la Biblia, con una causa de educación. Tercero, cacotín, no tengo que haya pasha. Yo soy un teólogo, yo soy un biblista, no, sino que para enseñar. Chaypa que yacha con la manchinación. Chegas camanda con el caiche chica, yacha cogrenche, Dios paximitar. Unidad 2. Ya no es casi nada. Hermanitos, dice, el guerra avisado no mata gente. Eso significa, o que Patricio, can con una vida bien que tiene una hogar que se más problema. Claro, de repente cae manda a estudiar para acá, cosa ahora es tranquilo causaría que si la discute. Pero una caita estudiando pues para, como que el viejo hombre, el indio empieza a levantar desde adentro. Ya. Y entonces, fuertes discusiones, fuertes desacuerdos, fuertes críticas han de llegar. Porque si no es arte, que yo campaña para hogar. Caetana estudian a para acá. Tranquilo que vas a tener, porque Satanás dijo, a esto no molestemos para nada, porque esto no está interesado. Pero ahora cuando ven que ya está interesado en la palabra, Satanás va a decir, vamos a visitar. Jaime pasan estudiante con apaca. Si no es que panevacona, hay pareja recién casados y tienen esas ganas de estudiar. Y entonces llegarán problemas. No detengan esos problemas, no caigan esos problemas, sigan estudiando. ¿No? Yo digo por experiencia, porque primer estudio de teología te estudié con problemas con el que demasiado chamorca y con el que jipa te estudié con problemas han venido fuertes problemas. Como dijo un pastor y cuando yo prediqué el mensaje pasado, las críticas que venían piedrazos, yo lo cogía y lo ponía, yo lo cogía y lo ponía y paraba sobre esas piedras. Y entonces eso significa que las críticas me ayudaron para levantar con más ánimo. ¿Ya?
El reino de los cielos y Jesús el Rey. Reino de los cielos, Jesús el Rey. Kalishke tema, tacharinchik, primera unidad 2 pej, china yata kotin unidad 3 pej charinchik, los siguientes temas, los 5 pasos de la vida de Jesús. 5 pasos de la vida de Jesús. Siguiente punto, la mapa palestina. Tercero, los 3 años del ministerio de Jesús. 3 años del ministerio de Jesús. Estos son temas que vamos a tratar. Unidad 2, unidad 3. ¿Ya? Hemos visto la unidad anterior que el tema principal del Evangelio, según San Mateo, es el reino de los cielos. Ahora vamos a estudiar este tema, reino de los cielos. Ya. Charenchi Biblia aplica 4 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Ya. Mateo escribió a los judíos. El tema central del Mateo, el libro de Mateo, es reino de los cielos, Rey Jesús. Mateo kayachachijon Jesús Rey Kashkata. Jesús llamado terror Mateo, ¿por qué? Porque Mateo entendía, porque él vivía bajo el rey imperio Tiberio César, y entonces él comprendía, sabía cómo obedecer, vivir bajo los órdenes del rey. Y entonces Jesús dice, llamemos a Mateo, porque él como vive bajo el rey imperio, él sí sabe cómo obedecer al rey. ¿Ve? Y entonces el Marcos, en cambio, escribió a los romanos. El tema central de Mateo es verdadero siervo de Dios. Y Lucas escribió a los griegos, dirigió a los griegos. El tema central es Hijo del Hombre. Y Juan escribió a las iglesias. El tema central es Jesucristo, Hijo de Dios. Recuerden, cada libro de diferente manera Jesús está presentado. Mateo que presentaron como rey, Marcos que presentaban como siervo, Lucas que presentaban como hijo del hombre, y Juan que presentaban como hijo de Dios. ¿Qué le dije? Mateo hablaba sobre Dios, sobre el rey, o sea que hablaba que era el rey. En Marcos hablaba sobre los ciegos. Lucas hablaba sobre el hijo del hombre. El hijo del hombre. Y Juan hablaba sobre Hijo de Dios. Ah, Atento. Mateo habla, hagamos eso. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Marcos presenta a Jesucristo como siervo. Lucas presenta a Jesucristo como hijo del hombre. Y Juan presenta a Jesucristo como hijo de Dios. Repite.
Mateo representa Jesucristo como rey, Marco como siervo, Lucas como hijo del hombre y Juan como hijo de Dios. Gracias. Gracias. Entonces, reino de los cielos, si Biblia pitarenche 110 veces está Nuevo Testamento pitarenche reino de los cielos y 53 veces pitarenche Evangelio de Mateo. Los tres términos que se refieren reino de los cielos, reino de Dios o reino de Cristo. Y entonces ahora vamos a aprender reino de los cielos. Un rey tenía bastón, corona, trono y Cristo fue ungido. El Cristo que en griego y hebreo Mesías ungido. Y entonces un rey ocupaba corona, cetro y bastón. Los tres símbolos eran la autoridad de un rey. Y con el cacote Jesucristo cacotín era rey, Mesías, ungido, fue ungido por medio del Espíritu Santo. Reino de los cielos. Con el cacote judío, con el malta, entender rey del reino de los cielos. Mateo ya te dijo, reino de los cielos. Cuando dice reino de los cielos está hablando en términos espirituales. Reino de los cielos. En cambio los judíos cuando estaban hablando de eso no entendieron en términos espirituales, entendieron en términos terrenales. Chayma judío con la shuyarka. Jesús se amushpaka, che imperio romano ta guerra ta rorashpa, che chono ta tococheshpa, Jesús manda y callaringa yoyarka che chono pitare. Al Papa. Conte Jesús ya tan cerca. Mi reino no es de este mundo, Nekaka. Y gente no entendía. Si fuera mi reino de este mundo, mi padre hubiera mandado legiones de ángeles. Tandata pescador gente mancarashka manda gente chaita no entendís para como catín Jesús ta rey ta churashoneshpa. Gente que panta entendí. Checa, cuando Jesús nerca, mi reino no es comida ni bebida ni. ¿Cómo la gente de aquel tiempo no comprendieron en su totalidad el reino espiritual? Si no se acuerdan que tiempo con la pipa, chema panda ta entienden, yo canche vida pica, reino de los cielos, reino espiritual. Quiere decir, checa imatanishanin, reino espiritual, corona, trono, Cristo, Mesías, ungido. Cuando lee alguna de estas palabras en su estudio bíblico, debe recordar que generalmente tenía una referencia indirecta al reino. Por ejemplo, el primer versículo abajo, Mateo 27-29, la palabra corona es uno de los símbolos de un rey. Así que subraye esa palabra en el versículo, luego continúa subrayando cada palabra que tenga una referencia directa, reino de los cielos, en el versículo que sigue. Marca tu copa de Biblia aquí. Mateo 27-29, Mateo 19-28, Salmos 45-6, creo que ya debe haber marcado, ¿no es cierto? Pinta acá en Biblia, Pinacho. Entonces, los días antes de que Natanael, tú eres el rey de Israel, un día antes que Andrés dijera, hemos hallado al Mesías, Juan el Bautista había hecho referencia al bautismo de Jesús, quien decidió sobre Jesús y permaneció sobre él el Espíritu Santo, como fue ungido, según San Lucas 4:18, con el Espíritu Santo. El trono de Cristo es por el siglo de los siglos. Trono de Cristo es por los siglos de los siglos. Trono es esto. Este es trono. Ya. Cristo, trono de Cristo es por los siglos de los siglos. Mundo pipas, Cristo estaba presente. Mundo pipas, Cristo estaba presente. Con aquel tiempo pipas, Cristo sigue siendo rey. Desde la eternidad hasta la eternidad, Cristo sigue siendo rey. Y entonces el reino de los cielos, Kanishanin,
Entendina canchi, cielo ya tajña entendichin, no es algo terrenal, sino algo espiritual. Eso quiere decir, chaywan yakutikaywan conectashpa Rey Jesús, kanishani, Padre nuestro que lees para que estén en eso, Padre nuestro que estáis en el cielo, venga tu reino. Cura iglesia conexión en eso, venga tu reino. Hágase tú, ¿qué dice? Voluntad. ¿Eso qué significa? Dios tan dijo, venga tu reino, y hágase tu voluntad. ¿Eso qué significa? Reino espiritual ka, y ahora mi ñucanchi Cristo kupica, mi ñucanchi Espíritu Santo posiciona ñucanchi corazón. Posiciones para ganar trono pitiar en ñucanchi corazón, trono de Dios. Chaymandaka, empieza el gobierno de Dios en nuestra vida. Eso significa, Rey Jesús, empieza el gobierno de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, que cuando se está picanacho, cada 4 años cambia el presidente. ¿Ya? Y entonces, cuando poderes de la derecha empieza a ocupar el casa de Carondelet del trono, palacio del gobierno, y entonces cambia las cosas, o sea, él maneja de acuerdo a sus proyectos políticos. Si paikuna para voluntad y mata razones para rural, chaita que ni a pueblo sentinchi. Ni a chaimante que coticati 4 periodos que honga partido político izquierdista. Y entonces cambia drásticamente. Con la administración anterior y la administración actual no son lo mismo, cambian. Cada gobierno entra y pone sus cambios, hace sentir en el pueblo. Y ahora mi reino de Cristo, reino de los cielos, viene al corazón del hombre para que Jesús sea el Rey perfecto en nuestra vida, debe cambiar algo. Porque antes de que Cristo viniera acá, el corazón no era para el reino de Dios, sino era para Satanás. O si no, aquí estaba el yo. Pero cuando Cristo viene y posiciona en su corazón, empieza el reino de los cielos, empieza a Jesús a gobernar en cada vida. Es notable, por ejemplo, antes de que venga el reino de los cielos, el Rey Jesús a nuestros corazones, por ejemplo, la hermanita podía murmurarse a la hermanita, podía hablar mal de la hermana, podía pensar mal del hermano. En su corazón pudo haber estado solamente el pensamiento de continuo mal. Pero cuando viene el reino de los cielos a nuestra vida y posiciona en nuestros corazones, ya cambia todo eso. Empieza a transformar nuestra mentalidad. Por eso Pablo dijo, transformaos por medio de vuestro pensamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable, perfecta de Dios. Y entonces con el gesto que bueno, yo canchi iglesia opinia, cree mi canchi despasa mucho. Yo canchi cada uno yo ya dicho. Un poco que continuar Rexene aparentemente, o que Patricio te Rexene, que es un hombre alto, gordo, y chofer, y un guatón, todo eso, lo conoce. Pero, si wow que el reino de los cielos, somos para vida y Cristo reina, para vida que diferente. Diferente debe pensar. Antes no tenía amor, ahora tiene que tener amor. Antes tenía odio, ahora tiene que tener amor. Antes se enojaba rápido y ahora tiene que tener paciencia. Antes era impaciente
por cualquier cosa se reventaba, era un fosforito. Bueno, yo digo fosforito, puede ser que sea una bomba, pero yo digo fosforito, ¿no? Y entonces, pero ahora debemos ser una persona diferente. Y entonces Nacho Jesús Nerca Nicodemo ta. Nicodemo Nerca, eres un enviado de Dios. Y Nicodemo Nerca, tienes que nacer de nuevo. Porque en corazón de Nicodemo todavía no había llegado el reino de los cielos. Porque, y eso que era un maestro de los judíos. Dios Paximita y Achachi, un maestro, un teólogo, pero todavía no habían nacido un nuevo nacimiento. Quiere decir que el reino de los cielos todavía no había llegado a su corazón. Pues con que una maipica iglesia con la piedad, iglesia con la visita con diferente. Por ejemplo, hace poco, su mamá cree mi cani Nacho, supuestamente de la iglesia pentecostal. Pero Dios tamaña liberación da roja nene, pero le mató a su hijo. Esa persona cree que el reino de los cielos ha llegado a su corazón. No. Padre nuestro pecado, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Que venga tu reino significa que el reino de los cielos venga a apoderar nuestra vida, a apropiar nuestra vida. Quiere decir, que venga tu reino quiere decir, Nyaupak punja pika, Kai idin westa ukopika iskai runakona kai pikar nacho. Shukari shubar. Antes de que entre el pecador, estaba con el reino de los cielos. Porque Dios tenía comunicación con Adán y Eva. Claro, Edén Huesta era un lugar sagrado donde Dios tuvo encuentro con la humanidad. Y esta pareja tenía paz dentro del huerto de Edén, tenía esa paz, esa armonía, no tenía malos pensamientos, porque dice que estos eran desnudos y no tenían malos pensamientos. Pero cuando entró el pecado en este huerto de Edén, dice que abrió los ojos, conocieron lo que es bueno y lo que es malo. Konangakotin, ñukan chica, ñakai konamanda herencia da japinche, somos pecadores. Y entonces cuando Jesús vino para recuperar lo que había perdido, significa, Señor vino a gobernar en la vida de la humanidad como antes Dios gobernaba en el huerto de Edén, como antes Dios gobernaba en sus corazones, y así también viene Jesús para recuperar esto, para gobernar en nuestras vidas. Eso significa, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. Quiere decir, cuando el reino de los cielos viene al corazón del hombre, el hombre empieza a hacer la voluntad de Dios. Eso significa, hágase tu voluntad. Por ejemplo, cuando el reino de los cielos viene a gobernar dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, Chaika, después se me estudiando hasta aquí, Shanaya, Niukatumana, estudianaya. Chica, voluntad de Dios, chicanga. De repente dormí horas,
con el yacataita metumana, mañashos, cansado, cani, calla, pues Dios está mañasho. Chica voluntad de Dios te canga. Nada. Y entonces, cuando el reino de los cielos empieza a gobernar en el corazón del hombre, ese hombre empieza a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo hermoso. Ahí nosotros recién enfocamos como la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando el reino de los cielos no viene a nuestros corazones y nosotros no empezamos a un nuevo nacimiento, nunca podremos alcanzar sal de la tierra en los reinos. Si el reino de los cielos no cancha corazón, ¿por qué? Con aquel tiempo, no sé en Chirihuas, no sé en Naranjito, pero en la iglesia y las congregaciones donde nosotros estamos, o las iglesias que he podido visitar, pasa esto. Esto pasa. El día domingo viene al culto 100 miembros. Pero viene después de 30 minutos, 15 minutos de haber ya comenzado el culto. Ya. En cambio, el día miércoles viene 4 pelagatos. ¿Dónde está el problema? Y los 94 pelagatos vino, de ahí 96 que es hermanos, que ya no vinieron. ¿Eso qué significa? Que el reino de los cielos no está gobernando en sus corazones. Cuando el reino de los cielos, cuando el Rey Jesús no está en su corazón, no empiezas a buscar reino de los cielos, sino que primero le pones tus cosas. Primero piensas en tus proyectos. Primero enfocas en tus sueños. Pero cuando el reino de los cielos está en su corazón, Cristo gobierna en su corazón, tú empiezas a buscar el reino de los cielos. Empiezas a buscar la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Reino de los cielos y Jesús es el Rey en nuestros corazones. La persona cambia. Cambia. Por ejemplo, cuando el reino de los cielos está en el corazón del hermano, supongamos, ¿ya? Y entonces la hermana vive conforme a la voluntad de Dios. Y de repente el hermano Patricio viene y dice: oye, hasta ahora me tienes comida fría. Tú sabes que yo como ni caliente ni tan frío. Tú sabes ya cómo soy yo. Y entonces la hermana dice: si quieres, comes. Si no quieres, no comas. Si me dices algo más, aquí está la mamá cuchara. Y entonces responde de esa manera: es porque el reino de los cielos, el Rey Jesús, no está gobernando en el corazón de la persona. Se por ejemplo, cosa entre la pareja, de repente discutina, fiñana con la diáspora. Si uno de los dos, si no aguanta, si no controla, es porque el Espíritu de Dios, el reino de los cielos, no ha tomado dominio en su vida. Porque si el Espíritu de Dios, el reino de Dios está gobernando en su vida, aun cuando ya está a punto de salir palabras e incoherencias, y tú dices: Señor, ayúdame, Señor, para no hablar esto. Guía mis palabras. Que mis palabras no sean palabras herientes, sino palabras edificativas, palabras de bendición. Es muy diferente cuando una persona está reinando por reino de los cielos. Un día cuando yo estaba en la prisión, un hermano que vivía conmigo, ¿ya? Yo he vivido con varios hermanos. Dios me permitió vivir en celdas por celdas, en cárceles por cárceles. Dios me permitió pasar 40 unidades penales.
Y luego Dios me permitió a dormir en un pabellón donde supuestamente éramos cristianos.